Hola Lady, ¿cómo estás? Hola, Alba, ¿ahora sí me escuchas allí? Sí, te escucho muy bien. ¿Tú a mí me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ahí está súper. No sé si ahí me ves bien. Sí, perfecto, te veo genial. Vamos a Ah, darle unos minutillos a ver si se conecta más gente y iniciamos con tu entrevista, si te parece. perfecto. Muchas gracias, Alba, y a las personas que la semana pasada tuvimos todos esos inconvenientes, sorry, Sí, pero no te preocupes. ya lo logramos superar. Ujú. Ajá, sí, no te preocupes. Problemas técnicos siempre hay. No hay problema con eso. Vale, entonces voy a dejar acá conectadito para que nos podamos ver sin problema. Perfecto. Yo también me voy a poner aquí. No sé si... Tal vez podemos ir iniciando, ya han pasado 3 minutos, pero vamos, yo creo que vamos a esperar ahí unos minutillos, pero ya en breve. Sí, claro, además es muy normal. Ahora 8 días tuvimos un resto de gente conectada, no fuimos capaces de conectarnos, pero bueno, ya. Ahí Sí, lo vamos haciendo, igual les queda grabadito también. sí, exacto. Lo importante es que nos queda grabado y ahí luego lo subimos para que la gente pueda verlo, pero ahí les damos como un poco de cortesía a la gente para que pueda irle cayendo. Sí, claro que sí. Empezaremos en nada, un minutillo, yo creo. Dale, Alba, perfecto. Voy saludando a la gente que ha entrado hoy. Sí, ahí, Claudia, Ximenoide, Andrea, terapias alternativas también, Mor Cerveza, te saludamos, contamos contigo Ecuador y ahí muchas gracias por conectarse ay, desde, genial. Están por desde ahí también para Jorge, que son algunos conocidos, a ah, otras personas. qué bueno Cecilia, aquí está también. Bueno, pues si quieren vamos empezando un poco. Voy a darte una pequeña introducción porque la semana pasada no sé cómo quedó, pero hoy estamos hablando con Lady, Lady Joana Bernal Rincón. Supongo que Lady, ¿te gusta que te llamen? Perfecto, Alba, está súper así. Sí, Lady nos viene a hablar hoy sobre orquídeas, en particular sobre dos especies de orquídeas que describieron recientemente. Voy a leer una breve semblanza que nos mandó Lady de cómo se define ella y cómo se describe. Nos escribía una semblanza muy bonita y muy personal que decía: soy un ser humano que ama la humanidad, convencida de que el conocimiento de la biodiversidad es el medio para su conservación, ingeniera forestal de formación, magister o supongo que es una maestría en responsabilidad social corporativa, y labora ella como ambiental de centrales hidroeléctricas en una empresa del sector en Colombia que se llama Celsia Colombia. Pues la primera pregunta que nosotros siempre hacemos para introducirte un poco es que nos cuentes tú en 2 minutitos, en una cosa así cortita, a qué te dedicas en particular, no solo sobre esas orquídeas, sino a qué te dedicas tú en tu trabajo. Bueno, pues básicamente tengo la fortuna de trabajar en el sector eléctrico colombiano, trabajo en una empresa que tiene diferentes niveles del sector eléctrico. Yo trabajo en uno de esos primeros niveles que es el tema de generación de energía eléctrica. Tengo la fortuna de la generación de energía hidroeléctrica, que es una generación de energía muy limpia, que usa realmente la fuerza del agua para generar energía eléctrica. Uh-huh. Eh, y tengo la fortuna pues de trabajar hace muchos años en este sector. Muy feliz de hacer lo que hago. Allí me encargo de temas ambientales, manejo de temas de impactos y demás, y en un tema de conservación de biodiversidad que me encanta y el tema de cuencas hidrográficas, que es una pasión que me acompaña hace mucho tiempo. Uh-huh. ¿Y cómo caíste en las orquídeas? ¿Cómo llegaste a investigar orquídeas? Bueno, eso es un tema muy mágico de vida, digo yo, porque realmente
Este es un tema que no hicimos solos. Aquí tuvimos la fortuna de contar con unos expertos que también nos acompañan en el tema, que si bien no sé si estará por acá Sebas, pero nos acompañó Sebastián Moreno, que es un chico también joven como yo en el tema de especies de orquídeas en Colombia. Y básicamente fue un hallazgo incidental, no es que nosotros nos dedicáramos a buscar orquídeas, ellos fueron básicamente las que nos buscaron a nosotros para poderlas encontrar y podérselas presentar pues a todos ustedes. Tuvimos la fortuna de iniciar un proceso de restauración ecológica que es recrear las condiciones naturales de un ecosistema en una área que ha sido degradada. Entonces nos propusimos como meta recuperar esa área degradada, que ha sido el suelo estaba completamente desnudo, pues si tenía algo de vegetación, entonces buscamos como un ecosistema cercano, queriendo simular esas condiciones que la naturaleza debería de tener en ese sitio. Y montamos una parcela de muestreo que pudiera decir, bueno, si nosotros vamos a hacer algo acá, ¿cómo podemos evaluar en el tiempo el cambio que tiene? Pues porque siempre llevamos la concepción de la restauración ecológica, de poner cobertura sobre el suelo, de protegerlo, de ganar un bosque, de ir teniendo diferentes elementos. Entonces, cuando hicimos la parcela de muestra, encontramos dos especies de orquídeas del género Epidendrum, que son un grupo de orquídeas que es muy grande en nuestro país. Colombia es un país megadiverso y es muy rico en orquídeas. Entonces identificamos que eran del género Epidendrum, pero no logramos hacer la identificación tan fácil en campo. Ujú. Y eso nos cambió por completo la película, el concepto que teníamos de restauración, nos hizo cambiar muchas cosas, porque cuando empezamos a surtir todo este proceso de encontrarlas, un experto mexicano nos ayudó a descubrirlas, nos dijo, no, son dos nuevas especies que están para la ciencia, y Ujú. estas orquídeas tienen algo en particular, y son unas orquídeas que necesitan estar de manera directa con el sol. Entonces, la mayoría de las ideas que uno tiene de las orquídeas es que ya necesitan estar en un sotobosque cubiertas directamente del sol. Esta es todo lo contrario. Necesita tener luminosidad directa del sol. Los suelos en los que se desarrolla son suelos muy pobres en materia orgánica y son Ujú. ricos en hierro, en otros tipos, o sea, donde uno diría, yo necesito aquí establecer un bosque de recuperación, nos cambió la conducta y nos pensar en el hecho de que esto necesitaba, que ese territorio no necesitaba un bosque como nosotros lo estábamos. Alba, ¿tú me escuchas allí? Hola, hola, ¿ahí me escuchas? Creo que se quedó un poco colgada la llamada que queda, sigue. ¿Ahí me escuchas? A ver. Alba, ¿ahí me escuchas mejor? Hola, Ahorita sí, te recupero un segundo. Me quedé
con que te replanteó una nueva perspectiva el daros cuenta de que estas orquídeas vivían en suelo muy aprovechar estas restauraciones de zonas verdes, ¿no? Ahorita a mí es tratar de, no sé si funcionas con el Wi-Fi o con la red que cuelgue tan. Sí, ahorita te escucho. Espérate, yo miro si mejora un poco la señal acá. Ahí me escuchas mejor. Hola. Aquí te escucho Sí, bien. sí, sí, yo te ¿Tú me escucho un escuchas poco a mí? entrecortado, pero te escucho. Te comentaba que me Mm. había quedado con que nos decías que eran orquídeas que vivían en suelos muy pobres y que eso había replanteado mucho vuestra perspectiva de cómo actuar en estos proyectos de restauración. Sí, eso nos cambió pues muchos conceptos, o sea, pues no nos cambió esos conceptos que uno trae de literatura y demás cosas, de lo que avanza la ciencia, pero que en la realidad cuando uno lo lleva a campo empiezan a cambiar muchos de esos conceptos. Entonces fue una cosa muy interesante porque nos hizo cambiar el plan de restauración. Nos acompañan unas personas expertas en los temas de restauración también y tuvimos que cambiar el diseño de restauración. O sea, ya el deseo de nosotros establecer un bosque ahí tuvo que variar para que la naturaleza pudiera seguir su proceso de desarrollo. Y estas dos especies estaban muy supeditadas a la zona, entonces hace que las decisiones que teníamos que tomar era salvaguardarlas, o sea, salvaguardarlas porque las estábamos conociendo. Tuvimos la fortuna de que en el ejercicio de conocerla, en este mundo pues científico y demás, esto se tiene que llevar a unas revistas indexadas y tuvimos la fortuna de que ese artículo nos lo publicara la Universidad de Harvard, que es muy prestigiosa en estos temas botánicos, y pues llegar hasta allá significó mucho para nosotros, pero también es un reto importante para poder conservar la especie. Entonces hoy en día tuvimos que hacer muchos cambios de manera que pudiéramos garantizar esas condiciones que permitieran que las orquídeas pudieran seguir existiendo, porque si no lo que iba a pasar era que si montábamos un bosque pues iban a desaparecer. Y seguramente esa fue una reflexión muy importante para este espacio, porque a veces uno como temas en todas estas cosas ambientales, uno busca a veces es lo que uno cree que necesita el ecosistema y a veces hay que leerlos, hay que tomarse ese tiempo. Nosotros somos un planeta muy biodiverso y estas cosas mira, nos llevan a replantear cosas. De hecho, creo que respondes una de nuestras primeras preguntas que teníamos, que era que qué implicaciones tiene este descubrimiento. No sé si quieres añadir algo más, ¿no? Pero creo que respondes muy bien a Sí, esta que teníamos, ¿no? De qué implicaciones tiene no solo a nivel botánico, ¿no? Que es importante pues describir dos especies nuevas, sino todas esas implicaciones que me comentas. No sé si quieres añadirle alguna cosilla más a eso. no, yo creo que es simplemente invitarnos todos a que a veces tenemos que tener una mente un poco disruptiva y, y atrevernos a mirar las cosas con un contexto distinto. Entonces, eso es verlo de otra forma. Qué chido. Una pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas es ¿en qué momento y por qué diste cuenta o tenías interés por las ciencias naturales, ¿no? Y hasta qué punto decidiste que te querías dedicar a ello profesionalmente, ¿no? Para abrir un poco el camino a las jóvenes que detrás nuestro. Bueno, pues yo realmente, si soy sincera, yo quería ser médica. Yo quería ser neurocirujana desde muy pequeña. Y tuve la fortuna, pues yo soy de origen campesino. Yo nací en las zonas rurales colombianas, en una zona, pues, que como sabemos, Colombia tiene unos temas de conflicto armado que han sido muy marcados. Entonces yo salí de mi casa desde muy niña y tuve la fortuna, pues, de haber recibido un proceso de educación por mis padres y mi madre era enfermera y yo soñaba ser médica. Ese era el sueño, pues, de mi vida. Entonces, cuando llegó el momento de decidir la oportunidad de la universidad, mi mamá me tuvo 2 noches en una urgencias y yo veía que entraba y salía y todo el mundo corría y demás. Y al final hice una reflexión del tema y yo decía, bueno, yo realmente sí deseo ser médica. Entonces, al final de ese ejercicio yo decía, mira, yo creo que yo voy a dejar que los médicos salven vidas y yo quiero dedicar mi vida a hacer que esas vidas que salven vivan mejor. Entonces, ¿dónde encontrar eso? Entonces, creo que el dedicarme a los temas de ciencias ambientales y demás es una pasión de vida. O sea, es un tema que no trasciende por completo las cosas, porque yo creo que uno en este mundo viene a ser más que una formación profesional, más que un trabajador de una empresa.
uno viene como ser humano a trascender y yo creo que el mundo pasa, bueno, entonces Lady llegó a este mundo y Lady se va a ir de este mundo, como lo vamos a hacer todos nosotros, pero realmente uno que le va a dejar de aporte a este mundo pasa. Entonces yo creo que eso me encanta, yo amo mucho lo que hago y tengo de hacerlo y fuera de eso tengo la oportunidad de que me paguen por eso, entonces yo digo, entonces el dinero que uno necesita para esas cosas y tengo la oportunidad de hacer algo que amo y lo disfruto mucho. Y creo que cosas como estas que suceden, creo que son como compensaciones que la vida o el universo le da a uno también como por decidir eso en la vida. Por esa dedicación, ¿no? Seguramente sí. Una duda más científica, por decirlo de alguna manera. ¿En qué diferencian esas dos orquídeas entre ellas y tal vez entre, ya nos has comentado, a ver si nos puedes concretar un poquito qué se diferencian estas dos orquídeas entre ellas y entre el resto del grupo, ¿no? Realmente, porque no les podemos compartir una fotico, pero seguramente la vamos a compartir en el tema. La empresa próximamente va a hacer unos lanzamientos después de todo el tema. Son especies que son muy parecidas entre sí, pero tienen una característica y es su forma de reproducción. Las reproduce la polilla, que es uno de los pequeños insectos que nos ayuda como en el proceso de polinización, y cada una de ellas tiene una característica bien particular. Y es que se han adaptado de tal manera para recibir a ese polinizador que se vuelven muy atractivas para él. Entonces, su coloración es muy vistosa, son de un tono como anaranjado, un naranja bastante fuerte, y tienen en su parte de reproducción una característica muy particular que le permite a la polilla poder ingresar. Entonces fue otra de las cosas muy, muy chéveres que encontramos y fue muy llamativa de estas dos especies. Y lo otro es que están en ramillete. Usualmente uno está muy acostumbrado, casi todo el mundo se imagina que las orquídeas son aquellas que todo el mundo ve grandes, de hojas grandísimas y demás, pero realmente hay muchas especies de orquídeas que son desde muy miniatura hasta orquídeas de gran tamaño, como las que pues hacen también modificaciones genéticas en laboratorio y cruces y demás cosas que son las que casi uno tiene en casa de otro tipo de géneros, pero estas son muy particulares por eso, o sea, ellas casi que se preparan para atraerlo, para enamorar a esa polilla para que venga y yo pueda existir, y uno lo comprende cuando uno lo lee en campo, porque como están en un medio tan agreste, en suelos tan pobres de materia orgánica, entonces uno dice, no, realmente no hay mucho que ver. Sí, sí hay mucho que ver. Entonces ellas forman ese tipo de adaptaciones para volverse atractivas y poder seguir existiendo como especies. Y de una u otra manera también decir, bueno, no somos un superbosque, pero vieras la riqueza ecosistémica y de flora que hay aquí en un territorio aparentemente para los ojos de uno como humano, en un territorio muy pobre en términos de ese proceso. Exacto. ¿Cómo crees que tus resultados y tus estudios pueden ayudar a conservar la biodiversidad? Yo creo que Pues ya yo lo creo hacemos claro, que sí, yo pienso describiendo que proyectos, pero conociéndola, exactamente. Yo diría que si uno tiene la oportunidad, Alba, de conocer, yo pienso que si uno conoce lo que tiene más capacidad de poderlo preservar y conservarlo, porque cuando yo no conozco, pues por el mismo nivel de ignorancia de no conocer, yo puedo destruir, a veces sin querer hacerlo. Pero yo pienso que una de las formas de uno ayudar a nuestro país, a Latinoamérica, es dando a conocer al mundo la gran diversidad que nosotros tenemos, porque nosotros desconocemos, por ejemplo, si detrás de un descubrimiento de una especie de estas puede haber una posible mejora en la salud para los humanos. Sabemos que muchas de las medicinas que usamos los humanos vienen de las plantas. Entonces, quienes las descubrieron en su momento nos hicieron un gran aporte a la humanidad porque eso nos ha permitido identificar antibióticos, muchas cosas que han permitido que la humanidad perdure en el tiempo. Entonces, si uno hace eso, yo creo que uno da como un pasito más allá como en ese proceso de conocer. Y teníamos una duda aquí en el equipo, que era si hay tráfico ilegal de orquídeas y modificaciones genéticas, pero
cómo está el mercado de las orquídeas, si hacer descubrimientos de orquídeas nuevas supone algún riesgo de pues tráfico ilegal o ataque al medio para colectarlas o algo así. Pues realmente yo creo que pues Colombia no es ajena a los temas de tráfico de flora y de fauna, sobre todo porque somos un país inmensamente rico en flora y fauna, y esa es una situación pues, que es muy fuerte en nuestro país y creo que también en muchos otros países. Pero a ver, eso no nos puede eximir el hecho de conocerlas, o sea, el hecho de conocerlas y de descubrirlas nos hace poder determinar planes para conservarlas. Y, y obviamente el conocerlas hace, hay gente a nivel del mundo que se dedica a buscar orquídeas, a buscar aves específicas para muchas cosas, sobre todo de temas de tráfico. Y es un mercado que yo creo que pues es un mercado lamentable que sucede en nuestros países, pero el hecho de conocerla al menos hace de que las autoridades al conocerla ya puedan empezar estas especies a formar parte de los listados. Si tienen unos elementos tan cerrados, están en ecosistemas como tan únicos, hace que puedan empezar a existir en las listas de especies conservadas a nivel internacional, a nivel nacional, a niveles locales, y eso hace que de una manera u otra se puedan preservar, porque si yo no las conozco, o sea, si nosotros no tenemos conocimiento de esa biodiversidad, pues es más sujeta a que esté formando parte de estos mercados de tráfico de flora y de fauna en nuestros países. Exacto. Tenemos otra pregunta, es ¿cuál es la barrera más grande que has encontrado como investigadora o como trabajadora de este medio de la conservación y los retos más grandes que te ha presentado la mujer en este campo? Bueno, pues yo creo que hoy en día pues se han abierto muchos campos de igualdad, muchas cosas de equidad entre hombres y mujeres en el campo de la ingeniería. Pero de todas maneras ese camino recorrido hace que no, pues que no sea fácil en un donde casi siempre se ha caracterizado porque pues los ingenieros son de una característica masculina. Entonces es un ejercicio que como mujer yo pienso que hemos ido ganando poco a poco, demostrando que si bien las mujeres también tenemos unas capacidades intelectuales, unas capacidades culturales e incluso hasta unas capacidades de comunicación que permiten que nosotros también podamos ocupar espacios que han sido usualmente ocupados por los hombres. Han sido unos retos. Colombia, por ejemplo, en términos de ingeniería forestal, era una carrera muy amarrada al género masculino, muy poco al género femenino, y era en razón a que corresponde pues entrar en bosques, contactos, con todo este tipo de medios que son un poquitico agrestes, pero yo creo que las mujeres pasando el tiempo hemos ido dando la talla y hemos ido descubriendo que somos capaces y hemos ido demostrando poco a poco que se van teniendo esas capacidades. Yo creo que cada día lo vamos ganando más y hay que seguir trabajando por ello. Sí, exacto, creo que estamos todas en el mismo barco en este sentido. Antes me comentabas las capacidades ecológicas, ¿no? O la adaptación que tenían estas orquídeas a un medio tan agreste, y una de las preguntas que nos llegó era cómo afecta al crecimiento de las orquídeas, ¿no? En este caso me comentabas que a estas orquídeas prefieren ambientes con pocos nutrientes, pero en general, ¿qué es un factor clave en el crecimiento de las orquídeas y ocular en estas, si lo habéis podido detectar? O sea, casi todas las características de las familias de las orquídeas, tienen unas características de querer vivir bajo dosel. O sea, los bosques vienen como por estratos, por tamaños, y a ellas les gusta vivir en su mayoría bajo sombra y protegidas de una manera u otra como con un techo. Este tipo de género del epidendrum que se descubrió tiene esta característica de no querer vivir en un dosel, sino querer vivir, o sea, y necesitar el sol de manera permanente, que fue una de las cosas más particulares del tema. Lo otro es que como ellas están en los doseles, la mayoría de especies de orquídeas, se van adaptando en sus procesos, difícilmente están en el suelo, el contacto directo con la tierra, y se alimentan de otro tipo de nutrientes que viajan,
que son de manera aérea, algunas se desarrollan pues en medios orgánicos, o sea, tienen esa tendencia a caracterizarse de esa manera. Estos dos géneros de Epidendrum, estas dos especies en especial, gustan mucho de tener luminosidad todo el día, o sea, necesitan del sol de manera permanente. Uno diría, si yo cojo otra de las orquídeas y la pongo directamente al sol, pues la voy a perder. Pero ella no, si yo la pongo a la sombra, la voy a perder. Y lo otro son los suelos, la característica del suelo. Uno dice siempre van a querer materia orgánica, ellas no. Ellas les gustan los suelos con baja característica de materia orgánica, que tengan más características de ricas en hierro, que tengan unos tipos de suelo más oxisoles, que no tienen como ese gusto por la materia orgánica que uno como investigador y como término de ciencias, uno dice, no, hay que establecer un bosque, la materia orgánica es muy importante, o sea, como ese libreto que trae un organizadito, esta no la hizo cambiar. Dijo, hey, a mí no me gusta, yo ahí no me siento feliz, yo he vivido y mírame, conóceme y sepa de mí un poco, y a mí no me gusta eso. Entonces, identificamos otro tipo de características que la hicieron bien particular. Y nos salía otra pregunta por aquí, era si están en riesgo las orquídeas en hábitat natural, y yo le doy un poquito más ahí, sobre todo con el hecho este que nos comentas de que son plan de bajo bosque y hay un nivel de talas actualmente de bosques y selvas muy grande. Es eso, ¿crees que están en riesgo las orquídeas? Y otra pregunta que me surge a mí ahorita es si esta nueva adaptación a un medio más agreste, más soleado, etcétera, podría ser una adaptación a estos ambientes más estresantes, tal vez, ¿no? Debido a la acción de las talas. Pues a ver, a la primera pregunta, efectivamente sí pueden estar en riesgo. Nosotros estas las descubrimos en una área muy pequeña, que a su alrededor lo que ha tenido es todo un desarrollo urbanístico, y quisimos tratar de encontrarla en otros sitios para ver si podíamos encontrar referencias de especies en otro lado. U otro, ellos han tenido tanta presión de nosotros como humanos por los desarrollos urbanísticos, por los desarrollos habitacionales, que se fue cerrando ella a una área muy particular. Y fue tan particular que las dos especies las encontramos en la misma área. O sea que nosotros mismos la fuimos encerrando en un sitio, y eso nos lleva a tener que tomar unas decisiones al no encontrarlas en otros lados, para poder hacer procesos de reproducción en condiciones relativamente parecidas para que la especie pueda perdurar en el tiempo. Seguramente si uno pudiera ver en el pasado, uno diría, seguramente toda esa área pudo haber tenido especies, pero ese desarrollo urbanístico que se dio hace que eso se vaya menguando. En la siguiente pregunta, si pueden haber, claro, yo pienso que no solo las orquídeas, en general la flora y la fauna podría ser muy afectada con los procesos de deforestación. Cuando uno hace procesos, o sea, cuando uno como humano ve los procesos de deforestación de la Amazonía, del tema biogeográfico, del choco biogeográfico y demás, son talas rasas, o sea, se elimina todo tipo de vegetación, árboles, arbustos, líquenes, entonces allí vienen orquídeas, bromelias y demás. Estamos perdiendo una gran cantidad de biodiversidad que uno desconoce realmente qué está pasando, pero sí, claro, o sea, así como se afectan otras especies, lógicamente las orquídeas también se van a ver muy afectadas. Entonces ese es un llamado muy importante que tenemos que hacer a conocer esa biodiversidad, que seguramente mientras si la conocemos nosotros podremos establecer planes de protección. ¿Se han planteado ya algún plan de protección para el área o de momento todavía lo dejan como una tarea pendiente? No, estamos trabajando en un plan de protección, incluso vamos a hacer un plan de propagación de las orquídeas porque hemos identificado pues que van cambiando las características. Colombia ha vivido, igual que muchas otras de la región de Latinoamérica, los últimos meses precipitaciones continuas por encima del promedio, entonces eso hace que cambien las condiciones de vegetación. Y hemos estado observando que la vegetación ha venido creciendo muy rápidamente en el área y ya no encontramos las orquídeas en la misma cantidad que las veíamos antes. Entonces estamos haciendo un plan de rescate y recuperación, porque o si no, pues pasarían a ser solamente una historia de algo que encontramos muy bonito y que tenemos registro del tema para que puedan seguir existiendo pues como tal las especies. Entonces en eso estamos pues trabajando. Todavía no lo hemos ejecutado, pero estamos trabajando en él.
yo creo que estaremos aquí desde la AMC y toda la gente que nos sigue y trabaja, pues un poco al pendiente, ¿no?, de qué ocurre con este caso. Pero me aviento a decir a todos los que nos están siguiendo, si tienen alguna duda para ir acerca de orquídeas en general, orquídeas que han descrito o proteger estos ambientes, pues escriban por aquí y yo le lanzo la pregunta a Lady. Teníamos siempre una pregunta final que le hacemos a la gente que viene aquí a colaborar con nosotras, porque más que una entrevista, pues es una plática que hacemos. Es ¿cómo les dirías a las personas, especialmente las niñas y otras mujeres que quieran unirse a este mundo, ¿no? ¿Cuál es esa frase de ánimo para que se dediquen a la conservación un poco? Pues yo diría que las mujeres tenemos la fortuna de ser como ese medio de transporte de la vida a este planeta. Entonces yo creo que se hace muy necesario que así tomemos o no tomemos la decisión de dar vida en este mundo, ya de por sí traemos como una responsabilidad en ese sentido y yo creo que las niñas, las jóvenes están llamadas cada día a ayudar un poco en cambiar este mundo. Y yo pienso que cambiar este mundo es atrevernos a hacer cosas distintas, atrevernos a estudiar. Yo soy una convencida de que el estudio es una forma maravillosa de usted poder aportarle al mundo. Entonces, hoy en día hay muchas oportunidades de estudiar, hay acceso a muchas cosas que anteriormente no teníamos y seguir abriendo ese camino de estudiar, de educarnos, de formarnos, de tener un nivel de conocimiento. Eso mejora nuestra calidad de vida y como mujeres, como niñas, como jóvenes, hay que motivarlas a seguir, que aquí estamos, hemos caminado algunos caminos no tan fáciles, otros más fáciles, pero la idea es que podamos ser como de alguna manera un ejemplo para seguir y decir, mire, si es posible las mujeres en la ciencia, si es posible las mujeres en la ingeniería, tenemos capacidades para hacerlo, podemos lograrlo y si se sienten algún día, pues aquí estamos, ustedes desde Mujeres y Conservación en Latinoamérica, hace rato nos han aportado muchas cosas, nos han invitado y esta es una de esas estrategias de decir, mire, como mujeres podemos, somos capaces y somos una red, seamos una red de apoyo, como en muchos otros espacios ustedes nos han enseñado a hacer una red de apoyo para todos. América Latina y el Caribe tiene la fortuna de aportarle mucho al planeta y yo creo que como mujeres estamos en esa obligación. Entonces esas niñas y esas jóvenes, nada, ánimo, no son caminos fáciles, pero tampoco son difíciles de recorrer, hay que dar tiempo, hay que hacer escolo con esfuerzo, ponerle amor, ganas y sobre todo disfrutárselo. Ah, sí, me gusta, sí. Opina igual, opina igual. Tenemos una pregunta de Mirna. Un saludo a Mirna que acaba de volver de un viaje importante. El tráfico concretamente si existe tráfico en esa zona donde se han descrito las orquídeas que nos comentas. Sí, como yo les decía, pues Colombia sufre de un tema de tráfico de fauna y flora que no es, pues no es ajeno a muchos otros países. La zona donde las encontramos también tiene tráfico de, no solo de orquídeas en general, de flora y de fauna, pero las orquídeas como son más fácil para transportar, más fácil para llevar, sí tienen también esas características de tener un tráfico en la zona. Además son muy atractivas las orquídeas de por sí ya. Sí, son muy lindas, son muy llamativas, la gente a veces lo hace de manera muy natural, sin saber que en Colombia, por ejemplo, eso es un delito, sino que simplemente es como, oye, qué linda, me la llevo. Entonces, siento como propiedad de poderla tomar y llevármela, es un ejercicio bien particular. Sí, es un poco como los reptiles exóticos de la botánica, ¿no? Las orquídeas y plantas con flores de este tipo. Ahora que nos comentabas, yo creo que una última pregunta ya y doy un poquito de tiempo a quien quiera preguntar más. ¿Qué legislación tenéis ahí que me acabas de comentar de que sí está prohibido colectar plantas en el medio natural? ¿Hay alguna legislación concreta para plantas o es una legislación que habla de biodiversidad en general? No, Colombia tiene un marco legislativo muy amplio, bastante amplio. En los temas de colecta tienes permisos, o sea, tú tienes que sacar ante las autoridades competentes los permisos para hacer colectas de flora, así como colectas de fauna.
para que precisamente estas colectas puedan ir a herbarios de universidades reconocidas o institutos reconocidos de investigación y poder conocer esa biodiversidad colombiana. O sea, somos un país mega diverso y eso hace que sí existe una normatividad de control. Lo que pasa es que la implementación de la normatividad en esa realidad local a veces es muy difícil de poderla llevar, ¿no? Precisamente por el desconocimiento que tenemos de mucha de la biodiversidad que tenemos en el país. Pero yo creo que hemos ido avanzando en los últimos años en Colombia en conocer cada vez más biodiversidad, en descubrirla, en presentarla, en que el mundo la conozca y eso hace que también pues, estos temas normativos vayan teniendo cada vez más rigor de seguimiento por parte de las autoridades, pero sí existe. Exacto, que no se pierdan en las generalidades de la burocracia, ¿no? Pues Exacto, sí. sí, que a veces nos quedamos ahí con términos demasiado generales y se nos pierden ahí algunos grupos. De momento no tenemos más preguntas aquí de la gente que se nos ha conectado. Yo pues aprovecho para darte las gracias y la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. La verdad es que es impresionante. He querido compartir un ratito de tu tiempo y un poquito el proyecto que andáis trabajando ahí en Colombia. Y por mi parte y por parte de la AMC, pues te agradecemos muchísimo que le hayas caído aquí un ratito. No, Alba, ustedes ahí en C también muchas gracias, la admiración total, ustedes lo que hacen aquí en América Latina y el Caribe es maravilloso. Por favor, continúen con esa labor y claro que desde acá de Colombia los seguiremos apoyando y muchas gracias por la invitación y por participar pues, de este espacio y a las personas que nos acompañaron también súper interesante. Yo nunca había hecho una cosa de estas, pero fue un reto muy chévere aventurarnos pues a hacer todo este tema y gracias por su tiempo, por escucharnos, por mostrar todo el interés en este tema y nada, pues muchísimas gracias y siempre abiertos a apoyar en todo lo que podamos hacer por conservar la biodiversidad de este bello planeta que nos tocó. Muchas gracias, Lady. Pues ya para el resto de gente que nos están viendo, muchísimas gracias por asistir. Dejaremos esta entrevista colgada en nuestro Instagram y también añadiremos ahí pues contactos de Lady por si tiene alguna duda particular y quiere contactar con ella, pues ahí lo dejamos marcado para que podamos seguir trazando un poquito esa red de apoyo de la que hablamos. Pues por mi parte, pues ya estaríamos. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Ya un abrazo. Un abrazo. Ok, un abrazo. Muchas gracias, Alba, y a todos un abrazo muy grande. Gracias, igualmente.